Buenas noches, hermanos y hermanas. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que se han reunido en esta noche para celebrar una noche más con el Señor. Quiero bendecir a todos aquellos que se comunican por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, YouTube. Quiero extender mi agradecimiento en nombre del God's Army por estar conectados con nosotros sábado a sábado. En este tiempo vamos a hablar de un tema que es de gran importancia para cada uno de nosotros, pero ante todo vamos a orar para presentar esta conversación delante del trono de la gracia. Padre, te doy gracias de una manera especial por tu amor, por tu cuidado. Te doy gracias por este pueblo que sábado a sábado nos escuchan. Te doy gracias, Padre, por lo que está haciendo en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras almas, porque nos ha estado purificando y preparándonos para aquel día glorioso de tu venida. Te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor, y declaro que en la casa de cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados y amigos que están conectados con nosotros, reciben este poder de lo alto. En el poderoso nombre de Cristo Jesús lo he declarado. Amén. No sé si ustedes se han dado cuenta que el mes de septiembre es un mes de grandes celebraciones para el pueblo judío. Yo quiero llamar la atención en estas celebraciones porque en ellas se cumplen muchas cosas importantes para nosotros. Solo la voy a mencionar. El Rosh Hashanah, eso fue el 7 de septiembre, y esto celebra el año 5782 basado en el calendario lunar. Mientras nosotros seguimos el calendario gregoriano, ellos siguen el calendario lunar, que en realidad es el calendario que está relacionado con los acontecimientos proféticos bíblicos. Para ellos es un tiempo de celebración y un tiempo importante también, porque es tiempo de arrepentimiento. Y el día 7, en este año, empezaron el día 7 hasta el 16, que eso fueron 10 días de arrepentimiento. Luego también tenemos, esto es una tradición muy importante, porque en esta tradición ellos tocan el shofar. Y esto representa, entre muchas otras cosas, representa el motivo de la coronación del Rey del mundo, el Rey y Señor nuestro. Y es un recordatorio muy importante. Además que se llama arrepentimiento al pueblo durante esos 10 días. Luego ellos celebraron en este tiempo, el 16, el Yom Kippur, que puede caer en diferentes fechas, porque recordemos una vez más que es el calendario lunar. Es el día del perdón por los pecados cometidos durante todo el año. Y la ventaja que tú y yo tenemos es que nosotros presentamos este arrepentimiento todos los días. No esperamos un día para hacer esto, pero es bueno también recordar, como ellos lo están haciendo, que debemos entrar en arrepentimiento. Otra celebración que cayó exactamente en este año, en septiembre, fue Sukkot. Inicia una festividad de unos días. Yo creo que son 7 días, y es se llama la fiesta de las cabañas. Ellos construyen una cabaña, y esto lo hacen con la intención de recordar los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto. Y cada vez que ellos hacen esto representa traer a memoria cada uno de los acontecimientos del desierto. También esto incluye agradecimiento. Y nosotros debemos agradecer a Dios continuamente por las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Esto fue como una especie de preámbulo, porque yo sé que ustedes escucharon sobre el Rosh Hashanah, escucharon sobre el Sukkot, escucharon sobre el Yom Kippur, y son fiestas hebreas importantes en su tradición. Luego nosotros vamos a hablar esta noche de que Israel es un espejo para el mundo cristiano. Israel es un espejo para el mundo cristiano. Yo sé que ustedes han escuchado que Israel
el reloj profético, y es cierto. Pero cuando yo digo que es un espejo en esta conversación, es que nos debemos mirar a través de eso. Cuando nosotros nos vestimos, nos peinamos, nos arreglamos, al final vamos a un espejo y chequeamos si el objetivo se cumplió tal cual teníamos planeado. Entonces vamos a mirar a Israel, vamos a mirar las cosas que acontecen en esa nación para nosotros saber dónde estamos en este tiempo glorioso. Así que echaremos una mirada a acontecimientos importantes de este pueblo. Vamos a ver las señales notables sobre Israel que indican sobre su elección, por qué esta nación fue elegida. Son puntos que nosotros, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero vamos solamente a señalar algunas de ellas. Israel es llamado el ombligo del mundo porque está en el centro del mundo y esa ubicación geográfica le da esa clasificación. ¿Cómo es posible que ellos eligieran exactamente esa nación? La eligió Dios y eligió exactamente ese punto que queda en el mismo centro del mundo. Si tú oras en esta dirección, está orando a favor de Jerusalén. La palabra de Dios dice que oremos. Si oras en esta dirección, como está en el centro, en cualquier dirección que tú estés orando, tú vas a cubrir a esa nación porque está en el centro. Así que eso es importante. Espiritualmente, es el centro de todas las religiones que tienen un carácter cristiano. Entonces, no solamente es el centro del mundo, sino que de allí se expandió el cristianismo a todas las naciones, con sus diferentes variantes, pero es la nación que dio a luz lo que nosotros hoy creemos en Jesucristo. Además de eso, es el centro de las profecías. Por eso es que es un espejo, por eso es que es el reloj profético, porque es el centro de las profecías. En torno a este pueblo de Israel se dan todas las profecías que están escritas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Grandes profecías se han cumplido y vamos a ver algunas de ellas. Lo que sucede en Israel, hermanos, hermanas, nos atañe a nosotros todos como pueblo de Dios. Así que no ponga de lado las informaciones que están recibiendo porque son importantes. Tenemos que ver dónde está esa nación con el cumplimiento de las profecías para saber dónde estamos nosotros. Vamos a ver algunas señales importantes que indican que Jesucristo viene pronto. Este es el objetivo de esta conversación, recordar que Jesucristo viene pronto. Dios había repetido a Israel continuamente que si ellos desobedecían, iban a ser esparcidos por diferentes naciones de la tierra. Y ellos desobedecieron. Y la profecía está en Deuteronomio 28, 64 al 68. Vamos a parafrasear un poco porque es bastante largo el contenido. Pero lo que vamos a ver es que ellos fueron esparcidos. Dice Jehová, te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Este pueblo fue esparcido en todas las naciones conocidas, en todas las naciones de la tierra. Y además le dijo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. Lo que significa que se fueron a diferentes naciones y empezaron a adorar ídolos de las diferentes naciones, dioses que no habían sido enseñados ni conocidos por sus padres. Y le dijo, y no descansarás aún entre estas naciones. Israel no ha tenido descanso, no tuvo descanso en ninguna de las naciones donde fue esparcido, porque han sido perseguidos siempre. Ni la planta de tu pie tendrá reposo. Imagínate cuando tú te pasas un día parado, trabajando de pie, no hay reposo. Y le quiere decir, no habrá reposo, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, no tendrás reposo. Y le dijo, y estarás temeroso de noche y de día,
y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Aquellas personas que han tenido tristeza de alma, que han estado angustiados de noche y de día, que no han podido dormir, entienden perfectamente este contenido. Y todo esto fue a consecuencia de su desobediencia. Y dice que desearás que pase la mañana y que pase la tarde por el miedo que tendrán en su corazón. Y estarán continuamente amedrentados. ¿Sabe lo que es vivir con terror? ¿Sabe lo que es vivir con miedo? ¿Sabe lo que es vivir pensando que en cualquier momento llegan a tu puerta y derrumban la puerta y violan a tu familia y matan a tu familia y te roban todo lo que tú tienes? Israel vivió eso muchas veces por su desobediencia. Y además dice, estará amedrentado por lo que verán tus ojos. Volverán a Egipto como esclavos y sin valor. Aquí lo que quiere decir no fue que todos llegaron a Egipto. Lo que quiere decir que van a ser como si fueran personas esclavas, porque van a tener que vivir oculto en los lugares. Se tuvieron que cambiar sus nombres. Llegaron a España y allí asumieron otros nombres. Llegaron a América con otros nombres, porque ocultaron que eran judíos. Y ya saben todos los 6 millones de judíos que fueron crucificados, que fueron inmolados. Así que sabemos que esta nación se cumplió todo esto. Además le dijo que en esa esclavitud iban a estar sin valor. Todo esto se cumplió en el pueblo de Israel. Los sufrimientos, las persecuciones, las masacres, la dispersión, el dolor, la angustia, de no poder servir al Dios que ellos conocían, porque ya se había ido saliendo de su corazón la entrega que tenían. Aún las celebraciones que eran tradiciones fueron tomando otros aspectos y otras celebraciones mezcladas con las celebraciones de los dioses. Pero Dios le hizo promesas a Israel. Dios le prometió que en los postreros días los haría regresar a su tierra. Y esto lo encontramos escrito en Jeremías 23:8. Todo lo que acabo de decir lo vivieron ellos, el dolor, el miedo, la angustia. Pero Jehová Dios le hizo promesa a su pueblo y le dijo, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado y habitaron en su tierra. Aquí dice que hay una profecía que lo traería del norte y de todas las tierras donde ellos fueron esparcidos. Y luego en Isaías 43:5-6 dice, del oriente traerá su generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Y le diré lo mismo al sur, da acá a mis hijos y a mis hijas, tráelo de los confines de la tierra. Es una manera poética de decir, pero es una manera de decir, no van a ser retenidos ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste, ni en el oriente, ni en el occidente. Regresarán a la tierra que les pertenece porque les fue dada por heredad. Esta promesa se cumplió en el pueblo de Israel. El resurgimiento de la nación. Esto es hermoso. Y Daniel se preguntaba, cuando él había leído todo aquello, y se preguntaba esto, ¿cuándo serán estas maravillas? Porque no la hemos visto. Cuando se acabe la dispersión. Entonces le dijo, cuando ya ellos no estén dispersos por las naciones de la tierra, no estén en el norte, en el sur, en el este, ni en el oeste, en el oriente, ni en el occidente, cuando esto termine, va a pasar todas estas maravillas que yo le estoy diciendo. Y viene la primera maravilla que fue cumplida. Y fue el 14 de mayo de 1948. El Estado de Israel fue establecido una vez más. Y fíjense que esto aconteció justo cuando las Naciones Unidas fueron constituidas. La primera nación que fue reconocida fue nada menos que la nación de Israel. La primera nación inmediatamente. Así que es como si dijéramos, la higuera ha florecido, porque a Israel se le llama la higuera.
La higuera de Israel está llena de renuevos. Y a pesar de ser una nación joven y pasar por tantos problemas como pasó y tanta oposición, Israel es una nación, se podría decir que dentro de la más próspera del mundo es Israel. Y si miramos la edad que tiene después que fue fundada, en el 1948, hasta este momento, es increíble lo que esta nación ha hecho en esos pocos años, porque la promesa está escrita en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al resurgimiento de Israel como nación, dijo esto en Mateo 24, 32 al 35. Hermanos, síganme, que esto es importante. El cumplimiento de la profecía de Israel es cumplimiento de las profecías tuyas. Porque cuando vemos todo esto, es nuestro espejo donde nos vemos, donde el objetivo de Dios se está cumpliendo, y eso tiene que ver con nosotros los cristianos. La palabra de Dios dice de la higuera aprended la parábola, dijo Jesús. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Eso es palabra que salió de la boca de Jesús. Tenemos que creer a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en Jeremías 31, 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, refiriéndose a Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Así se empezó a decir, eso es una morada de justicia, es un monte santo donde a Dios le plació cumplir su palabra. Y como escuchamos, la palabra de Dios se cumple, siempre se cumplirá. Ahora, la reimplantación del idioma hebreo, el idioma se había perdido. Esa es otra de las señales que tenemos, que Jesús está a la puerta. Como el pueblo estaba por tantas naciones, aprendió a hablar las lenguas de esas muchas naciones. Y solamente quizás los más jóvenes tienden a no querer hablar el idioma de sus padres, lo que significa que los más jóvenes ya habían perdido el idioma, ya no le interesaba, solamente un grupo muy pequeño, porque Dios siempre tiene la salida para que su palabra se cumpla. Pero ¿qué pasó? Un hombre, un judío, un erudito, empezó a restablecer el idioma. ¿Por qué? Porque no se entendía. Cuando el pueblo empezó a llegar a Israel, la nación empezó a ser traída del norte, del sur, del este y del oeste, del oriente y del occidente. Esta gente hablaba diferentes idiomas y no se entendían. Entonces surgió este intelectual judío que era un editor de periódico y empezó a poner junta la lengua. Y hoy en día el idioma hebreo es la lengua oficial del pueblo de Israel. Todo eso ha pasado en un periodo corto, porque fue en el 1948 cuando esta nación apenas tiene 73 años y todas estas cosas se han hecho. Pues me lleva 2 años. Todas estas cosas se han hecho. Restauración de las bendiciones en la tierra prometida. También Dios le prometió que le iba a restaurar todas las bendiciones. El que conoce el Pentateuco sabemos que en la palabra de Dios dice que la tierra fluía leche y miel. Y entonces eso mismo está fluyendo en Israel. Nosotros sabemos que no es leche literal ni es miel literal, pero eso es un indicador de abundancia en la nación. Isaías 35, verso 1 y 2 dice: pero para los días postreros, que son estos, Dios prometió, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará.
florecerá como la rosa, florecerá profusamente. Miren, el yermo significa tierra árida. Y aquello era como si fuera un desierto. Y se prometió, hizo la promesa que ese desierto iba a florecer, que ese era un desierto que llovería, que habría bendiciones profusas en la nación. Y eso mismo fue lo que aconteció, dicho en Isaías 35 del 1 al 2. Y se gozará y va a florecer. Este es un hecho en este día. Esto se ha dado al pie de la letra. La fertilidad ha sido recobrada en aquella nación que se había convertido en un desierto y vivían muy pocas personas en ese tiempo que llegó. La alegría ha llegado allí. Los campos han florecido. De eso vamos a hablar de miren, Israel es el que le suple las flores más hermosas a Nueva York, a París y algunos otros países del mundo como Londres. Se nutren de la belleza de las flores que nacen en el yermo, en la tierra que era árida, pero que hoy es tierra fértil. La agricultura. Israel exporta millones y millones de dólares al año en frutos de la tierra. De allí el mundo se está nutriendo. Y allí llegan los científicos para ver qué fue lo que pasó, cómo fue que esta gente lograron hacer producir esta tierra. Bueno, Dios les dio la estrategia. Si tú no estás produciendo, si tú ves que todo está árido en tu vida, si tú ves que todo está como el yermo, que no tiene vitalidad, el Dios del cielo tiene la lluvia que cambia tu negocio, cambia tu cuerpo físico si estás enfermo, cambia las circunstancias de tu matrimonio, cambia a tus hijos, cambia todo. Él es el gran yo soy y cuando Él promete, Él cumple. En Ezequiel 36:30, Dios también dijo, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles. Y ya le acabo de decir que Israel exporta fruto a toda la tierra. Y también el fruto de los campos. Y hoy Israel se ha plantado, en Israel se han plantado más de 230 millones de árboles. ¿Sabe lo que son 230 millones de árboles? Eso se ha plantado en este momento en Israel, en el desierto, lo que era un desierto que no producía. ¿Vivirán estos huesos secos? Esos huesos secos vivieron, tienen vida. A otra promesa era que se iban a restaurar las ciudades que estaban destruidas, las ciudades antiguas, y que iban a surgir nuevos pueblos y nuevas ciudades. Y cada una de estas promesas están en la Biblia. Yo tengo que traerla porque ¿cómo puedo expresarle a usted el cumplimiento de esta profecía gloriosa? Que es cumplimiento para nosotros, porque ese es mi espejo donde yo me veo, porque es donde está el cumplimiento de toda esta profecía que me permiten saber que Jesucristo viene pronto. Jesús viene pronto. Ezequiel 36:33 dice, pero los postreros días, dijo Dios, ensancha el sitio de tu tienda. Y no se lo dice solamente al pueblo de Israel, se lo dice al pueblo de Dios que es pueblo de Israel. A todos nosotros que hemos venido, hemos sido insertos en ese pueblo. Ensancha tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Porque te extenderé a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Las ciudades estaban asoladas cuando en el 1948 vivían como unos 700,000 personas, más de 500,000 de personas vivían en Israel. Y hoy día son más de 7 millones, como 7 millones 7.5 o 6 en este momento. En eso ha pasado en este periodo de tiempo, porque vinieron del norte de todas las naciones y todavía siguen llegando. Amén. Judíos de toda raza,
Qué glorioso es el Señor. Bendijo a todas las naciones de la tierra al tiempo que ese pueblo sufría en las naciones de la tierra. Porque donde ellos pisan hay bendición. Donde ellos llegan hay riqueza. Quiero que sepan que en Nueva York y en todo Estados Unidos, el 45% de las riquezas de esta nación está en manos de los judíos. Si los judíos todos se fueran a Israel, la economía en Estados Unidos y en las naciones de la tierra quedaría temblando. Es nación rica porque Dios tiene bendición sobre ellos. Pero nosotros también, porque hemos sido llamados, hemos sido injertos. Entonces tenemos en Isaías 54, 2 y 3, también Dios dijo, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. En este momento en Israel se están descubriendo cantidad de monedas. La ciudad de David fue descubierta recientemente porque están reconstruyendo ciudades y están descubriendo tesoros que quedaron ahí. Están descubriendo sellos de reyes y se está justificando lo que está escrito en la Biblia. Así que el nombre de muchos reyes ha aparecido en estas excavaciones reconstruyendo las ciudades. Exactamente esto es lo que está sucediendo día tras día en Israel. Ciudades en ruinas están siendo reedificadas y nuevas aldeas, pueblos, ciudades surgen continuamente día a día y están llegando de todas partes. Entonces hay que hacer habitación para todos los judíos que están llegando. De toda raza, latinos, africanos, norteamericanos, Chile, de toda América Latina están llegando. Yo recuerdo que hubo una campaña muy grande como en el 2005 y pedían que si alguien podía donar con $300 se podía hacer llegar, yo creo que 2 familias a Israel. Y fue una campaña bastante grande y mucha gente colaboró con esa campaña. Para que ciudadanos en Rusia, en toda parte del mundo pudieran ellos llegar. Y eran aviones tras aviones depositando. Leí una historia hermosísima de una celebración de Sukkot, que entrevistaron a algunas personas que estaban en otros países del mundo, judíos, y ellos están contando la alegría cuando ellos supieron que podían regresar a la tierra, pero también la tristeza. Alegría con tristeza, azúcar y vinagre. La cosa era que estaban llegando a un país que ya estaban desarraigados hasta cierto punto, tenían que volver a reintegrarse en la cultura. La mayoría no había nacido ahí y los que habían nacido pues ya estaban bastante fuertecitos. Pues ya no existían, lo que existían eran los escritos, pero la tradición se mantenía con los rabinos y las enseñanzas de las sinagogas y eso. Y están contando cuando llegaron, una familia específica montó su sukkot, su cabaña, y esa noche hizo un viento terrible y el viento se llevó la cabaña y quedaron a la intemperie y hacía muchísimo frío. Así que van contando todas las experiencias, pero al mismo tiempo la alegría de haber llegado a la tierra. Hay algo importante, que es otra profecía importante que se cumplió. La reconquista de la ciudad de Jerusalén. Ellos llegaron, empezaron la nación, pero Jerusalén todavía no había sido conquistada. Y algunos han oído de esto. Y tenemos que el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén fue dirigida por gentiles, por naciones externas a Israel. Y ha sido gobernada por gentiles por mucho tiempo, desde Nabucodonosor hasta este momento. Era el rey de Babilonia. Y hasta este momento fueron ellos, hasta este momento del 67 que vamos a hablar, Jerusalén estaba en manos de esta gente. Desde el 2700 años, estuvo en manos de gentiles,
que se suponía que en ese tiempo iban a perder la tradición, iban a perder la fe. No, mantuvieron que tenían un solo Dios verdadero, que ellos eran monoteístas y no creían en diferentes dioses. Después de cientos de años de dominios, en el año 1967 de nuestro tiempo, en una breve guerra, la ciudad de Jerusalén es gobernada por los judíos, pero quiero que sepan que tuvieron que vencer a enemigos que eran por encima del poder bélico que ellos tenían. Y ellos fue milagroso y recuperaron a Jerusalén. Más, allí solamente se quedó cuando lo del templo, que también fue derrumbado, porque la historia del templo está que este templo fue levantado por Salomón. Después ese templo fue reconstruido por Nehemías. Después, estoy tratando de memorizar el paso. Después de Nehemías, fue reconstruido en el tiempo de Jesús. Y en el año 70 fue destruido totalmente. Y allí solamente quedó la pared de los lamentos, donde el pueblo de Israel llora sus lamentos en ese lugar. Eso falta por ser restaurado. Ahora, otro avance asombroso es que científicamente este pueblo han surgido los sabios más notables, como Einstein, con su pelo parado así. Pero tenemos a Salomón con su ciencia, con su conocimiento. Tenemos que allí han salido premios Nobel, como un 40% de todos los premios Nobel del mundo. Eso lo leí en un artículo, puede ser que varíe en uno que otros estudios, pero eso significa que están casi en el 50% de los científicos y personas que se han distinguido por diferentes razones. Tecnológicamente se ha logrado hacer milagros en la agricultura, como dije anteriormente. Políticamente esta región ha atraído la atención de los gobiernos del mundo, de las grandes potencias de todos los tiempos. Militarmente este pueblo ha asombrado al mundo, ganando una guerra en 6 días con un enemigo que era superior. Pero en este momento se puede ver cómo es el avance bélico del pueblo de Israel. Se han mantenido en pie en medio de todos estos ataques que han tenido y lo siguen atacando, y ellos han seguido manteniéndose, porque el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el gran yo soy, está con ellos. Así que militarmente este es un pueblo que ha mantenido superioridad, siendo que son pequeños. ¿Y qué falta por cumplirse? Sería la pregunta. Porque se han cumplido profecías muy fuertes. Cuando yo haga venirla. ¿Y cuándo acontecerá esto?, preguntó Daniel. Cuando yo haga regresar la cautividad. ¿Y quién era la cautividad? Ellos estaban cautivos en las diferentes naciones, habían sido enviados. Entonces, cuando yo los haga regresar, entonces, y ya regresaron, ya tenemos la nación. Entonces, falta muy poco para la venida de Jesús. ¿Qué falta por cumplirse? La reconstrucción del templo de Jerusalén. Es lo único fuerte que falta, entre una que otra pequeña profecía acá y allá. Bueno, pequeña no, ninguna profecía es pequeña. Quiero decir, profecías notables ya se cumplieron. Y como le dije anteriormente que ese templo fue destruido en diferentes tiempos, y se está esperando para la reconstrucción, porque está eso en espera. Y tiene su historia, como le dije anteriormente, como quien lo construyó el primero, que fue Salomón, y cuando fue destruido definitivamente, que fue en el año 70. Hoy día tienen todo lo necesario para levantar el templo en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, cuando digo un abrir y cerrar de ojos, quiere decir que tienen todos los materiales, todo el orden necesario para cuando llegue el momento de levantar el templo, poder hacerlo. El templo será levantado en el mismo lugar donde está la mezquita de Amán.
donde está la mezquita, ahí será levantado el templo. Entonces, esa es una de las grandes cosas que falta por cumplirse. Y es cuando nosotros veamos esto, sepamos que ya esa es la profecía más fuerte que no hemos visto todavía con relación al pueblo de Israel. Mis amados hermanos, el escenario está plantado, ya el telón se está abriendo para empezar el inicio de todo lo que concierne a la iglesia, cuando es nuestro tiempo. Hoy en día están en actividad Satanás con sus demonios y cree que el pueblo está vencido y está en escenario, pero pronto serán sacados de escenario para que el pueblo de Dios entre al escenario. Así que ciertamente la restauración de la ciudad de Israel, la restauración de la tierra de Israel está delante de nosotros y es muy pronto. Esta segunda venida de Jesús ya está positivamente delante de nosotros y tenemos que estar preparados para cuando eso acontezca. Ahora, otro problema que hay con Israel es la condición espiritual. Israel no ha entendido que el Mesías vino. Israel está esperando su Mesías. Por eso la prisa de la construcción del templo, del tercer templo sería. Por eso ellos están en esa ansiedad, porque los aires, ya ellos saben que están oliendo, que hay algo que se está moviendo, pero el Mesías que viene es el tuyo y el mío, no hay otro, porque el que se va a manifestar es el anticristo y serán altamente engañados, porque ellos no se han mantenido apartados de lo que es la verdad, se han mantenido pegados a la ley de esta manera y su justicia está basada en la ley. El capítulo 10 de Romanos es un capítulo que yo les insto a que lo lean, que es importante, donde habla de la incredulidad del pueblo, donde habla, y el apóstol Pablo habla con vehemencia, cómo él ora por la nación de Israel, cómo él gemía por la nación de Israel. Bueno, gime porque las oraciones que se han depositado desde la fundación del mundo hasta que termine el mundo están todavía en actividad a favor nuestro. Y esto será así, ellos estarán en esa negativa hasta que termine la dispensación nuestra. Es tu beneficio, pueblo gentil, lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Todavía ese pueblo sigue sufriendo, sigue pasando vicisitud, aunque ya tiene su nación, pero ya ven los ataques. Por todos los ángulos la nación es rodeada de enemigos. Hay multitud de naciones que quisieran desaparecer al ombligo de la tierra. Hay multitud de naciones que quisieran geográficamente desaparecer ese pedacito de tierra que no es muy grande. Solo que en el tamaño que tiene produce como nadie. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es la salvación que estamos esperando y que ellos dejen de tener en su corazón esa tendencia legalista. Pero en el verso 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia de Dios. En su mayoría los judíos tienen celo de Dios, son celosos, son como era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un celo muy grande por lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, y entonces peleaba en contra de los cristianos porque los perseguía, porque tenía celo. El pueblo de Israel es un pueblo celoso, ellos tienen su celo y ese celo está ahí arraigado, y ese celo, ellos tienen la justicia, la llevaron a creer a todo lo que se escribió en la ley, y están ceñidos y pegados de esa ley mosaica. Y Jesús le dijo esto a ellos, le dijo esto: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. En su justicia se volvieron ciegos. En su justicia
humana y sus obras humanas fueron totalmente ciegos, guía de ciego, y siguen guiando a otro más ciego, que cuelan el mosquito y se tragan un camello. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes de verdad no entienden, están totalmente con los oídos cerrados y no están entendiendo la verdad. Entonces, pero esa verdad se va a revelar rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Esa verdad viene a ellos. Oremos por la ciudad de Israel, oremos por Jerusalén, oremos por la ciudad del gran rey, para salvación. Vamos a unirnos en ese clamor del apóstol Pablo en oración. Nosotros hemos estado orando en el mes de agosto, ahora mes de septiembre, estamos orando por Israel y vamos a seguir orando porque no podemos parar. Quiero que sepa que somos bendecidos cuando nosotros oramos por esa nación, porque esa nación es una nación que es para salvación. No sabemos que no es por obra, para que nadie se gloríe. Y mi llamado es este. Si tú crees que tu vida, tu salvación depende de las obras buenas que estás haciendo hoy, debo decirte que ahí no hay salvación, porque el pueblo de Israel está haciendo muy buenas obras, mas no cree en el que da la salvación, que es Jesucristo. Es necesario que Jesucristo sea invitado a nuestros corazones, que invites a Jesús a tu vida, que Él sea el centro de tu vida, porque el testimonio es que no hay nadie que pueda ver la cara de Dios si Jesucristo no está en su vida. Lo único que tiene que hacer es dar un paso de fe y recibir a Cristo como Señor y como Salvador. No espere más. ¿Por qué esperar? Y si estás caminando en pecado, arrepiéntete, que al pueblo de Israel se le está llamando a arrepentimiento delante de Dios. Y ellos hicieron este mes totalmente de arrepentimiento, aunque siguen haciendo las cosas como ellos quieren. Pero el día de su redención está a la puerta. De la misma manera que se les regresó a su ciudad, se les regresó a las ciudades, se les reconstruyó, las ciudades antiguas están siendo reconstruidas. De la misma manera que el desierto florece hoy, de la misma manera que tienen adelanto científico como pocas naciones, de la misma manera que hay mucho premio Nobel, de esa misma manera ellos vienen al centro del corazón de Dios. No olvidemos que las señales más importantes se han cumplido. Y yo cierro diciendo con esto: Jesucristo viene pronto. Jesús viene pronto. Las señales las tenemos delante de nosotros. Ese es nuestro espejo, donde el objetivo nuestro como hijos de Dios se cumple. Que el Señor les bendiga.